ha contagiado a muchos hermanos, muchos han aún pasado a tu presencia por la muerte, por el virus, y oramos por familias que han quedado sin padre o sin madre, sin hermanos, sin hijos, y que tú les des consolación en este tiempo. También por los que han perdido trabajo, perdido la manera de sostenerse, y te pedimos que tú proveas, que tú suplas en el momento de la necesidad. Y así también oramos por los que están preocupados, pensando qué va a pasar, y con este temor de lo que puede suceder en el mundo, porque hay guerras, hay rumores de guerras, hay violencia, hay mucha muerte, hay mucha necesidad, mucha inseguridad, y te pedimos que cada hermano y cada hermana tenga confianza en ti, que tengamos en este momento la confianza que tú todavía estás en control. Tú tienes todas esas cosas bajo tu mano, y por alguna manera, por alguna razón, has permitido que suceda esta enfermedad. Quizás está hablando al mundo y advirtiéndonos que el tiempo de tu gracia ya está terminando, y te rogamos pues que muchas personas hagan caso y que reconozcan que la vida es insegura, es incierta, y que deben huir de la ira venidera. Así te pedimos tu bendición y nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en la hora, hermano Leonardo, para que pueda comenzar con la palabra del Señor, con su mensaje. Bueno, hermanos, entonces, muchas gracias por el privilegio de acompañarnos en esta noche, esta mañana acá en Australia, pero es algo hermoso que del otro lado del mundo podemos tener comunión y compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta noche quiero pensar y meditar algo en la epístola de Pablo a los Romanos, y para principiar vamos a leer unos versículos en el capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, y el primer versículo, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por resurrección de entre los muertos. Y el versículo 7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y fe, como escrito: el justo por fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hasta allí en el momento, y estaremos mirando otros versículos al pasar el tiempo. El Evangelio, la epístola a los Romanos se divide en tres partes
básicamente. Claro, siempre uno puede dividir en más bien, pero los primeros 8 capítulos, de capítulo 1 hasta el 8, tenemos la doctrina del Evangelio, la doctrina básica del Evangelio. Cuando yo era más joven, un hermano siempre insistía que cada creyente debe estudiar con cuidado y después leer la epístola a los romanos, por lo menos una vez al año. Pero debemos fundarnos firme en esta, porque tiene la doctrina fundamental del Evangelio. Así pues, podemos decir que tiene que ver con el Evangelio y el pecador. Cuando pasamos a los capítulos 9 a 11, estos 3 capítulos, en vez de ser de doctrina, son dispensacional. Tienen que ver con el Evangelio y la nación de Israel. Y los últimos capítulos de 12 hasta el 16 tenemos la aplicación, el Evangelio y conducta cristiana, la manera en que nosotros como creyentes debemos vivir. Cuando la Biblia fue escrita, habían por lo menos 3 problemas muy serios que estaban penetrando por maestros falsos entre los creyentes. Número 1, el problema que muchos estaban todavía enseñando que uno es salvo por guardar la ley. Y es lo que insistían, pero todavía hay que guardar la ley. Y tenemos el libro, la epístola a los romanos que contesta a este problema. En capítulo 3 de Romanos 28 dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Punto. Nada más. Es precisamente el hombre es juzgado por de las obras de la ley. Entonces, esta epístola es dedicada, especialmente la primera parte, a este asunto, que la salvación no es por guardar la ley, la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero el problema número 2, algunos diciendo que nosotros sí estamos o recibimos la salvación por la gracia, pero ya después somos guardados o que mantenemos la salvación por la ley. Este fue llamado galacianismo, porque la epístola a los Gálatas, contradice los que dicen que después de ser salvos tenemos que guardar la ley para perfeccionar la ley, para perfeccionar, para mantener nuestra salvación. Y en el capítulo 3, San Pablo pregunta a los creyentes en Gálatas: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar o perfeccionar por la carne. Es la pregunta muy seria. Y así pues, contradice la sugerencia que después de ser salvos tenemos que guardar la ley. Pero había otro problema. Algunos estaban obviamente diciendo, por la gracia, no importa cómo vivimos, y esto se llama antinomismo. En griego la palabra es nomos, entonces ante contra la ley. Y así pues, otra carta
de Santiago, que contradice toda esta sugerencia. Por ejemplo, en 2, versículo 17, Santiago escribe, bien la ley, si no tiene obras, es misma. O sea, pues, en un sentido es verdad. La salvación nuestra no depende de nuestra manera de vivir. Pero si una persona dice, nosotros somos salvos por la fe, y así podemos vivir y comer cualquier pecado, tal persona no ha experimentado lo que es la gracia de Dios, la liberación del pecado. En Santiago, si quiere, algunos dicen, pues, primero, capítulo 8, la doctrina del Evangelio, el Evangelio y el pecador. Y en relación a 16, la última parte, el Evangelio y su conducta. Pero la tercera parte, muchos dicen que esta primera y la última parte de la carta. Pero Pablo está estableciendo que salvación por gracia y gracia, solo gracia. Y sí, entonces, como en Gálatas, que no son perfeccionados por la ley, pues entonces tal vez la nación de Israel ha sido echado a un lado para siempre, porque hay muchos maestros en la palabra y tristemente algunos están penetrando en las asambleas también, donde los hermanos se congregan al nombre del Señor y dicen, la nación de Israel ya está acabada, no tiene ya en el propósito de Dios, que nosotros somos Israel espiritual y que la nación no tiene nada de futuro. Pero hay que pensar en este. Dios prometió a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Dios también prometió a David y a Salomón un don. Y yo digo con cuidado, pero digo para estimular nuestro pensamiento. Si Dios no puede o no quiere cumplir con su promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y a Salomón, o si no puede o no quiere cumplir con su promesa y cumplir con su juramento, entonces, ¿por qué vamos nosotros a confiar en tal Dios? ¿Cómo? Esto es como conocer a un hombre que es un fraude, un hombre que está siempre mintiendo. ¿Cómo vamos a poner confianza en tal persona? Y nuestro Dios no puede mentir. Si Dios hace una promesa, Él cumple con su promesa. Y mucho más, si Dios ha juramentado, Él tiene que cumplir con su promesa, su voto, su juramento. O si no, entonces el cielo va a caer. El trono de Dios no puede existir porque es en absoluta santidad. Y por esto, Pablo tiene estos 3 capítulos, 11, perdón, 9 y 11. Y estos 3 capítulos dice que Israel está puesto a un lado por algún tiempo para que Dios entrare por el Evangelio los gentiles a nosotros. Pero después, al terminar este tiempo de la gracia de Dios,
Israel, Dios va a tomar la nación de nuevo y va a quedar el centro de el gobierno de Dios por medio de Jesucristo en el futuro. O como dice en capítulo 11, 26, todo Israel será salvo. Es decir, el remanente en arrepentimiento. Y cuando Pablo piensa en porque él ha dicho que él tiene una ansia de un expediente que su pueblo, la nación de Israel, sea salvo. Y cuando él piensa en su futuro, a pesar de haber rechazado a Cristo cuando vino al mundo, a pesar de haber rechazado el evangelio predicado los apóstoles en el principio, que cuando Pablo piensa en todo llega al fin de capítulo 11. Le hace prerromper en una doxología y decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y ya dice, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así pues, eso es algo que el apóstol termina cuando está pensando en la nación de Israel, su triste condición ahora y su futuro cuando Dios va a tomarles de nuevo. Pero la última parte de capítulo 12 hasta capítulo 16 también termina en una doxología, porque él dice, al único Dios, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero en un sentido, cuando terminó la primera parte, esta sección de capítulo 1 hasta capítulo 8, en un sentido no es precisamente una doxología, pero Dios mediante, la próxima vez vamos a meditar algo en pero él en el fin de capítulo 8, él levanta varias preguntas y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que condenará? Y pregunta también, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y así, da la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Pero cuando volvemos contemplando la epístola, la carta en una totalidad, cuando el apóstol llega a los últimos capítulos 12 hasta capítulo 16, la conducta de gente. La pregunta que levantó que Pablo hizo en capítulo 6 cuando él preguntó en capítulo 6, versículo 1, o tal vez algunas personas estaban haciendo la sugerencia. Bueno, si ya somos salvos, no importa cómo vivemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera viene la respuesta. En ninguna manera. Y hermanos, estimados oyentes en esta noche, la respuesta es igual hoy, esta noche, que es o era en el tiempo del apóstol Pablo. Pues vemos, perseveremos
el pecado para que la gracia de Dios abunde? O es decir, que Dios está muy contento en mostrar gracia a los pecadores. Y nosotros estamos muy contentos en vivir en el pecado como inconversos. Entonces, si seguimos en el pecado, quedaremos contentos. Y Dios nos mostrará más gracia y Él contento. Y Pablo dice, ¿haremos este? En ninguna manera. Nunca, ni piense en este. Es la respuesta que viene del apóstol Pablo. Así pues, ya toma en los capítulos 12 hasta 16, muy parecido en un sentido a Santiago, la manera práctica de vivir la vida cristiana. Pero casi cada doctrina fundamental enseñada en Romanos es vinculado con la persona, con su nombre triple, completo, el Señor Jesucristo. Cuando estamos hablando de Jesucristo durante su vida, por ejemplo, estamos predicando el evangelio de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es preciso que uno diga que Jesús, porque este fue el nombre de él en la tierra. Y no es necesario, yo digo, no me malentiendan pues. No estoy diciendo que cada vez que hablamos de Jesucristo ya después de su muerte y su resurrección, que tenemos que usar el nombre completo del Señor Jesucristo. Pero recordamos que Dios ha hecho a este Jesús Señor y Cristo. Y es muy bueno que nosotros utilicemos este nombre, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, hoy día no es raro escuchar personas hablando del presidente de un país y no recuerdo el presidente de Chile. Pero el presidente, por ejemplo, de Chile, el presidente de Brasil, el presidente de Colombia o de Venezuela, y muchas veces solamente dicen Maduro, el presidente de Venezuela, en vez de darle su nombre correcto. Pero Dios dice que nosotros debemos no solamente orar por los que están en autoridad, los hombres en eminencia, que debemos someternos a ellos, pero debemos también respetarlos. Y es importante porque es muy común hoy en día solamente hablar de Jesús. O sea, está como rebajando al Señor Jesucristo al nivel de nosotros y hablamos de Él como hablamos de un compañero de trabajo. Pero debemos siempre darle su este respeto, esta reverencia. Y vamos entonces al capítulo 1 y pasamos rápidamente por la carta, mirando a doctrinas importantes que tenemos y están vinculados con el nombre del Señor Jesucristo. Al capítulo 1 y versículo 3. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vio? Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Acá tenemos dos doctrinas fundamentales
y están vinculados con el nombre completo en el versículo 3 de nuestro Señor Jesucristo, que dice que era del linaje de David según la carne. Tenemos la doctrina de la encarnación. Y esto es fundamental a nuestra fe en Cristo. Es fundamental a nuestra doctrina del Evangelio, que Cristo fue encarnado, Dios manifestado en carne, y llegó a ser del linaje de David. Pero cuando murió, porque cuando predicamos el Evangelio, hacemos hincapié en la muerte de Jesucristo. Destacamos, Cristo murió por nuestros pecados, y es correcto, pero a veces se nos olvidó también destacar lo que tenemos en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y cuando estamos predicando el Evangelio, lo fundamental es que no terminemos solamente con la muerte de Cristo. Imagínense a una persona que nunca ha escuchado este mensaje del Evangelio y decimos, predicamos en el Evangelio que el Hijo de Dios bajó del cielo en amor a nosotros. Y así, después de una vida perfecta, impecable, murió en una cruz para salvarnos. Y terminamos. Y tal persona, tal vez saliendo de una predicación como este, qué tristeza. Un hombre tan bueno, un hombre que dio su vida para salvarnos y así quedó vencido en la muerte. No, en el Evangelio tenemos la gloriosa resurrección y jamás debemos olvidar y debemos siempre enfatizar también. Y yo digo que yo soy culpable como muchos en olvidar de también enfatizar que Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15, según las Escrituras, y fue sepultado, ¿y qué? Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios en un sentido dijo, estoy satisfecho con la muerte de mi hijo y por esta razón yo lo levanto de entre los muertos. Qué hermosura. Y no solamente fue resucitado, pero él fue visto. La evidencia, pero no está aquí, pero su encarnación y su resurrección. Miremos al versículo 7, aunque esta no es una doctrina fundamental, pero el apóstol da su salutación a los hermanos en Roma y dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados literalmente sin las palabras hacer, llamados santos, no tanto para ser a ser, sino llamados santos, santos por el llamamiento de Dios, pero llamados santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo vio? ¿Lo captó? Nuestro Señor Jesucristo. Aún su salutación, su saludo a los hermanos en Roma fue vinculado con el nombre completo del Señor Jesucristo. Pasamos al capítulo 5 y el primer versículo. Y hace años yo escuché a un hermano muy capaz en la palabra de Dios y él dijo,
Si yo estuve en esta noche dando una exposición de la epístola a los romanos, creo que yo tendría que principiar acá en el capítulo 5. Mire el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, no. Por medio de Cristo, no. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Váyalo allí, destacado. Justificación, la doctrina de justificación. Qué importante en nuestro entendimiento. Justificados, que ya no hay nada en nuestra contra. No es que como nosotros nunca habíamos pecado porque hemos pecado, pero todo lo que cometimos en nuestro pecado ha sido contestado, todo ha sido arreglado y estamos delante de Dios justificados, nada en nuestra contra, la justificación. Bajamos en el capítulo porque eso es un bosquejo nomás. Y bajamos al versículo 10. Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. Esto es algo muy precioso al oído del pecador que recibe a Cristo. Reconciliado. No estoy en contra a Dios. La reconciliación y en el versículo 11 dice por el Señor nuestro Jesucristo. Su nombre completo otra vez en cuanto a esta doctrina de la reconciliación. Y es tan importante que entendamos algo porque el apóstol Pablo rogó en el nombre del Señor, reconciliados con Dios. El versículo 21, el último verso en este capítulo, o vamos a leer el 20 también. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acá tenemos la doctrina de regeneración, vida eterna. Qué precioso. ¿Qué dijo el Señor a Jesucristo a Nicodemo cuando estaba acá en el mundo? Cuando Nicodemo fue a él de noche y él dijo que es necesario nacer de nuevo. Y acá tenemos la vida eterna, la regeneración, nacer de nuevo y está vinculado de nuevo con el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. En el capítulo 6, porque estamos ya corriendo por el tiempo, el versículo 4, está hablando del bautismo porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado. Y el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, hermanos, debemos entender que el bautismo es una identificación con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor en Mateo capítulo 28 envió a sus discípulos y dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, literalmente es bautizándolos a el nombre. Es decir, identificándolos con su nombre. Es la misma palabra griega que tenemos en Mateo capítulo 8 y el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, pero en mi nombre más bien habla de autoridad. La palabra allá es a mi nombre, identificados. Y por esa razón, las reuniones, los hermanos que se congregan al nombre del Señor, nunca debemos olvidar, estamos identificados con Cristo, Jesús, nuestro Señor, en el bautismo, y estamos identificados con Él en la manera de congregarnos a su nombre. Y puede pensar en un nombre mejor. Hoy día hay que inventar nombres para poner frente a su iglesia o llamar su iglesia, su grupo, su asamblea. Y ponen nombres a veces que son muy grandiosos. Pero yo no puedo pensar en un nombre mejor que creyentes congregados al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre, que este supera cualquier otro nombre. Entonces, hermanos, olvídense de nombres bonitos y pensemos en el nombre más precioso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El fin del capítulo 6 dice en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, perdón, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo tenemos esta verdad de la santificación, puestos aparte y vinculado en el versículo 23, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, y vamos corriendo. Y el versículo 14, capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 24, por el tiempo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Acá la liberación que tenemos y también está acá en asociación con el nombre de nuestro Jesucristo, Señor nuestro. La liberación del pecado. Capítulo 8 y el versículo 29. 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y versículo 38, por lo cual estoy seguro
perdone, sí, 38. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La glorificación y también la persuasión que Él indica en el 39, 38. Estoy seguro, y yo le pregunto al terminar, hermano, ¿estás seguro, segura en esta noche? ¿Estás seguro que Dios nos ha glorificado y que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ya no podemos terminar, pero en capítulo 8 tenemos algo de la aplicación de la vida cristiana y la utilización de nuestro tiempo. En capítulo 15, versículos 5 y 6, armonización. En el capítulo 15, perdone, y versículo 6, capítulo 15, versículo 30, una exhortación. Capítulo 16, una precaución en el versículo 18. Capítulo 16, versículos 20 y 24, tenemos la benedicción, esta oración para terminar. Y así debemos cerrar por el tiempo. Y ustedes están de noche, nosotros tenemos un día por delante, pero ustedes tienen tal vez comida y dormir, todos estos asuntos. Que el Señor bendiga su palabra a cada hermano y hermana. Gracias. Vamos a orar. Vamos a Sí, hermano, orar. adelante. Bendito y amado Dios, gracias que en un tiempo, en un mundo de confusión y un tiempo de tanta inseguridad, de tanta pregunta que surge a cada momento por la situación mundial, económicamente, política, tantas cosas que pueden preocupar la mente del creyente, pero gracias que tú eres el Dios único y verdadero y todas las cosas están marchando, permitidos por lo menos por tu voluntad. Pero gracias por el momento cuando el Señor Jesucristo va a arrebatarnos al cielo, a su presencia, y después de este tiempo tan terrible que va a venir, que Él vendrá para establecer su reino en justicia, en equidad, en santidad, en amor, en sabiduría. Así pues, que tú nos des calma y paz en el corazón y la seguridad que estamos seguros en las manos de nuestro bendito Dios. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.